Buenas noches con todos. Os voy a presentar el libro primero de la obra de Karl Marx, El Capital, que se trata sobre la mercancía, con el profesor Raúl Arturo Venero, y mi nombre es Esteban Joan Jordi Michel. Construcción del diccionario del capítulo 1 de mercancía. Aquí vamos a encontrar los conceptos y las categorías que Marx utiliza para poder explicar la importancia que tiene la mercancía en el sistema o la sociedad capitalista. Para ello comienza con un breve concepto en el capítulo 1, diciendo que la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías, y la mercancía individual como la forma elemental. Ahora, ¿por qué estas categorías son importantes? Porque vienen a ser los conceptos lógicos fundamentales que reflejan los vínculos y las conexiones más generales y sustanciales de la realidad. Las categorías se formaron en el proceso de desarrollo histórico del conocimiento, apoyándose en la práctica productora material y social de los hombres, siendo el reflejo de los aspectos esenciales de la realidad. Las categorías permiten al hombre conocerla más profundamente. Y en esa misma línea vamos a comenzar a definir mercancía. Como primer punto, es un objeto exterior que satisface necesidades. Posee doble naturaleza. Es decir, la mercancía es una cosa apta para satisfacer las necesidades humanas. Sin embargo, en el estudio que hace Marx, no interesa el carácter de esta necesidad, si es psicológica o física, y también la manera de cómo lo satisface, ya sea como objeto de vida o como medio de producción. Como segundo punto, la mercancía es toda cosa útil, se puede observar desde su cualidad y cantidad. Por consiguiente, la utilidad de una cosa hace de ella un valor de uso. El cuerpo mismo de una cosa es un valor de uso, es lo que dice Marx. Por ende, todo objeto útil se puede considerar desde dos puntos de vista, atendiendo su calidad y su cantidad. Esta mercancía representa diversas propiedades y se puede emplear en diversos aspectos. La mercancía se compone del valor de uso, valor de cambio y valor. En su libro Marx dirá los dos factores de la mercancía, que viene a ser el valor de uso y valor, el cual es sustancia y magnitud de valor. El valor de uso se efectiviza únicamente en el uso o en el consumo de esta mercancía. Asimismo, en el intercambio de productos. Como cuarto punto, proviene del trabajo de producir un valor de uso social, es decir, un valor de uso para otro. Y es así porque el valor de uso solo toma cuerpo en el uso o en el consumo de los objetos. Asimismo, los valores de uso constituyen el contenido material de la riqueza, sea cual fuere la forma social de esta. Según Marx, en la forma de sociedad que hemos de examinar, son a la vez los portadores materiales del valor de cambio. Para explicar con mayor detalle esto, se hace un ejemplo. Cuando vemos dos bolsas de trigo, ya sea en la forma social del feudalismo o en el capitalismo, se nos presenta materialmente lo mismo. Sin embargo, es distinta. Porque en la perspectiva del feudalismo, la bolsa de trigo se puede convertir en un tributo o un diezmo. Y en la perspectiva del capitalismo, esto significa una mercancía. Asimismo, el valor de uso social, Marx va a detallar esto, primero analizando que toda la fuerza de trabajo de la sociedad, representada y materializada, viene a ser, o mejor dicho, manifestada, vendría a ser la totalidad de los valores que forman el mundo de las mercancías. Al ser así representados, toda esta inmensa fuerza de trabajo viene a ser la suma de las fuerzas individuales, siendo concretamente la fuerza humana. Asimismo, teniendo en cuenta el rendimiento que esa fuerza media de trabajo social corresponde. Nos referimos al trabajo que cuesta para producir una mercancía o el esfuerzo. Así que en conclusión, consideradas como valores, las mercancías no son todas ellas más que determinadas cantidades de tiempo de trabajo. Para ello, la mercancía va a requerir de una división social del trabajo. Sin embargo, hay mercancías que no son productos del trabajo, es decir, poseen valor de uso y también pueden tener valor de cambio si se venden, pero carecen de valor, que es el resultado del trabajo humano. Como ejemplo, pondremos la tierra no cultivada. Y como no se venden, o como no es producto de la fuerza del trabajo, en este caso el valor de cambio no es la forma en que se manifiesta el valor. Es decir, este valor
del esfuerzo humano no está presente. Asimismo, hay productos de trabajo con valor de uso, pero sin valor de cambio. Es decir, no cambia el producto, no produce ninguna mercancía y por lo tanto tampoco produce valor. Un ejemplo que podemos proponer es cocinar en casa para amigos y amigas. En este ejemplo no existe ningún valor de cambio, solo el valor de uso. Y para finalizar, concluimos que las mercancías son entonces tan solo productos del trabajo, no de un determinado trabajo concreto, sino del trabajo humano abstracto, del trabajo en cuanto a tal, según Marx. Bueno, una vez terminado de definir la mercancía, pasemos al siguiente concepto, que viene a ser el valor de uso. Los valores de uso constituyen el contenido material de la riqueza, sea cual fuera la forma social de esta. En la forma de sociedad que hemos de examinar, son a la vez portadores materiales del valor de cambio. ¿Y esto por qué? Porque en dos distintas mercancías se van a encontrar un algo en común de magnitud igual. Por ello, en cuanto al valor de cambio, este podrá reducirse a ese tercer término y producirse el intercambio. Es lo que hemos explicado hace un momento sobre el valor traducido en el esfuerzo humano, que vendría a ser este tercer término, que va a igualar la magnitud de valor en cada una de las mercancías. Mercancía A y mercancía B. Ahora pasamos al siguiente concepto, valor de cambio. El valor de cambio de una mercancía es lo que se recibe al intercambiarla. Los valores de cambio vigentes de la misma mercancía expresan un algo que es igual, es decir, una misma magnitud entre las mercancías. Ahora, cada mercancía posee diferente valor de cambio. Asimismo, los valores de cambio son sustituibles entre sí o de igual magnitud. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo que podríamos poner es, si dos pantalones valen igual a 3 botellas de vinos, esto se va a igualar a 2 bolsas de trigo. Es decir, que 2 pantalones es igual a 3 botellas de vino y asimismo es igual a 2 bolsas de trigo, siendo estas sustituibles o cambiadas por el mismo valor que ésta presenta. El valor de cambio únicamente puede ser el modo de expresión o forma de manifestarse de un contenido diferenciable de él. Pasando a la siguiente definición, el trabajo concreto. El trabajo concreto es el trabajo que se invierte en forma determinada con un fin preciso y que crea el valor de uso de la mercancía. Todo trabajo útil de un determinado tipo, ya sea el trabajo del sastre, del zapatero, del carpintero, etc., y que crea valor de uso de una mercancía, es lo que tipifica más. Ahora, trabajo abstracto. Se refiere al carácter del trabajo en tanto que productor de valores de cambio, porque al manifestarse el trabajo como patrón de medida en la equivalencia en que se intercambia la mercancía, es despojado de toda cualidad. Del valor de uso al valor. La igual magnitud de productos A y B no se debe a su composición material, va más allá de lo que se puede percibir, dado que es precisamente la abstracción de sus valores de uso lo que determina la relación de intercambio de las mercancías. Valor. Siguiendo la definición, las mercancías son entonces tan solo productos del trabajo, no de un determinado trabajo concreto, sino del trabajo humano abstracto, del trabajo en cuanto tal. En cuanto a cristalizaciones de esa sustancia social común a ella son valores mercantiles. La sustancia que crea el valor es el trabajo humano abstracto. Ahora, magnitud del valor. Por la cantidad de trabajo contenido en ella, en la mercancía, misma que se mide por el tiempo de trabajo. Haciendo Marx una breve aclaración, que no es el tiempo de trabajo individual, sino el tiempo de trabajo social. Es decir, que no es el tiempo de trabajo gastado de manera individual lo que crea el valor, sino el tiempo de trabajo socialmente necesario. Por ende, es solo la fuerza de trabajo que posee el carácter de una fuerza de trabajo social media. Y para poder comprender mejor, vamos a definir la fuerza de trabajo social media según Marx. Según Marx, la fuerza de trabajo social media es lo que se encierra en las condiciones de producción sociales normales. Tiene que ver con el nivel medio de la destreza del obrero, el nivel social medio de la intensidad del trabajo, como la jornada de los elementos materiales. La fuerza productiva del trabajo. Cuanto mayor sea la fuerza productiva, tanto menor será el tiempo de trabajo requerido para la producción de un artículo, tanto menor la masa de trabajo cristalizada en él, y por ende, tanto menor su valor. La capacidad productiva del trabajo depende de una serie de factores entre los cuales se encuentra el grado medio de destreza del obrero, el nivel del progreso de la ciencia y de sus aplicaciones, la organización social del proceso de producción, el volumen y la eficacia de los medios de producción y las condiciones naturales. Y cuanto menor sea la capacidad productiva, tanto mayor será el tiempo de trabajo necesario para la producción de un artículo,
y tanto más grande el valor. En el siguiente concepto se encuentra el intercambio, que es una relación entre actividades humanas. Se extrae del trabajo lo que lo hace ser concreto y determinado. Es la única forma de equiparar mercancías. En el siguiente concepto de la forma de equivalencia, expresa su valor en el uso de otra mercancía. Como segundo punto, la forma equivalencial de una mercancía es por consiguiente la posibilidad de cambiarse directamente por otra mercancía. Y su proporción depende, dada la magnitud del valor de los productos. Su magnitud de valor responde siempre al tiempo de trabajo necesario para su producción. La forma equivalencial tiene como primera característica que el valor de uso se convierta en forma o expresión de su antítesis, o sea, del valor. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la atención.